Hola Iglesia, en este mes de el honor integridad de vida, donde tenemos como referencia la parábola de las 10 vírgenes y donde ya hemos visto que no basta solamente con tener el aceite a full en nuestras lámparas, vale la pena que podamos ver cuáles son las fuentes de donde podemos obtener más aceite. En este caso vamos a hablar sobre la oración. En la segunda de Crónicas, versículos 7-14, el Señor nos dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, y perdonaré su pecado, y restauraré su tierra. La oración es necesaria en nuestras vidas, es la forma como podemos comunicarnos con Dios. Él, que es omnisciente, es decir, que conoce todos nuestros sentimientos, conoce todo lo que nosotros sentimos, incluso los más profundos, necesita que nosotros hablemos con Él. Necesita que nosotros le digamos cuáles son nuestros anhelos, cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestros deseos. Bueno, y entonces, ¿cómo orar? Aunque la oración es libre, es decir, debe salir de nuestro corazón, no se trata de repetir simplemente palabras a veces sin sentido, debemos tener en consideración los siguientes aspectos. Primero, pedir en el nombre de Jesús. Recordemos que Él nos dijo en Juan capítulo 14, versículo 13, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Entonces, siempre debemos pedir todo en el nombre de Jesús. 2. Orar con voz audible. Aunque Dios conoce nuestros pensamientos, el poder de la oración está en lo que podamos confesar y proclamar. Recordemos lo que nos enseñó en Marcos capítulo 11, versículos 23 y 24. Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Cuando proclamamos con nuestra boca nuestros anhelos, nuestros pensamientos y nuestros sueños, reafirmamos en nuestra mente nuestra fe en Dios. Tercero, orar con clamor y pasión. La palabra nos enseña que nuestra oración debe ser como una solicitud muy vehemente, muy fuerte, muy intensa hacia Dios. Debe contener toda la pasión que sintamos en el corazón. Esa pasión que demuestra al Señor que sabemos que solo es Él quien nos va a poder resolver, atender o dar lo que nosotros estamos pidiendo. En Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 2 y 4, nos dice: Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Ezequías lloró amargamente. No había salido Isaías del patio central cuando le llegó la palabra del Señor. Ezequías era el rey de Judá y había recibido un mensaje de parte de Dios por medio de Isaías, quien le informaba que sus días terminaban. Pero él clamó a Dios, quien atendió su súplica, añadiéndole días a su vida. En cuarto lugar, debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es hacer el bien a todos sus hijos. Dios siempre quiere beneficiarnos y quiere hacer lo bueno para nosotros. Y aunque a veces nos parezca que estamos saliendo perjudicados en alguna situación, Él tiene todo bajo control y todo obra para nuestro bien. Recordemos cuando Jesús oró al Padre. En Mateo 26, 42 dice: entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. La voluntad de Dios era dar la salvación a toda la humanidad por medio del sacrificio de su propio Hijo. Recordemos lo que nos dice
en la primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Pues bueno, teniendo una constante relación con Él, orando constantemente, hablándole a diario y estando dispuestos a oírlo a diario. En quinto lugar, debemos orar con fe. Cuando hablamos con Dios, debemos tener la certeza que Él nos escucha y que nuestra oración tendrá respuesta. Recordemos lo que nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. En sexto lugar, debemos orar con una conciencia limpia. Cuando hablamos con alguien a quien queremos muchísimo, siempre estamos abiertos a que esa persona conozca todos nuestros pensamientos, y más si vamos a pedirle algo que nos beneficie. Pues Dios es igual. Además, recordemos que una de las cualidades de Dios es que es su omnisciencia, es decir, Él todo lo sabe. Por eso, recordemos lo que dice Salmos en el capítulo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. En séptimo lugar, tener un espíritu perdonador. El modelo de oración que nos enseñó Jesús, que es conocido como el Padre Nuestro, nos indica que debemos perdonar a quienes nos ofenden, así como Él nos ha perdonado. La lógica nos invita a que no hagamos a otros lo que no queremos que nos hagan. El perdón es el mayor poder liberador que tiene dos alcances. Nos hace libres a nosotros y nos permite liberar también a quien ha obrado mal en nuestra contra. En Marcos, capítulo 11, versículos 25 al 26 dice: y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo los perdone a ustedes de sus pecados. En octavo lugar, debemos ser específicos. Cuando hablamos con Dios, contémosle todas nuestras necesidades, seamos los más descriptivos posibles. Y aquí recuerdo un caso que le sucedió a una amiga de mi madre hace algún tiempo. Ella pasaba una difícil situación. Incluso tenía dificultades para conseguir un lugar donde vivir. Y le rogaba a Dios que al menos le consiguiera, aunque fuera una chocita pequeñita, para poder meter su cabeza. Tiempo después, por una ayuda del gobierno, recibió un lugar de habitación. Un subsidio muy bueno para ese lugar de habitación, pero era pequeño. Y ella se quejaba: uy, pero esto tan pequeñito, uy, pero esto tan chiquito, no sé si me van a caber las cosas. Y mi madre le recordó: ¿recuerdas que tú le decías al Señor que aunque fuera te diera una chocita pequeñita para poder meter tu cabeza? En noveno lugar, debemos ser constantes. Ya lo habíamos hablado. Necesitamos estar todos los días en comunicación con Dios para que Él sepa cuáles son nuestros anhelos, cuáles son nuestros deseos, pero para que también nosotros conozcamos cuál es su voluntad. En Lucas capítulo 18, versículo 7 nos dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Y también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 nos dice: oren sin cesar. Y en décimo lugar, debemos orar a solas. Cuando hablamos de nuestras necesidades, casi siempre buscamos la intimidad, buscando no incomodar o exponernos ante otras personas. Cuando hablemos con Dios, siempre debemos buscarlo en nuestra intimidad, contarle solo a Él lo que nos pasa y pedir su ayuda. Si hacemos públicas nuestras peticiones, podemos caer en burlas o escandalizar a otros y por nuestra causa hacer pecar a esos otros. El Señor Jesús nos dijo en Mateo capítulo 6, versículo 6: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto,
Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Bueno, iglesia, recordemos que siempre debemos tener aceite de sobra para nuestras lámparas y qué mejor que acudir a pedirlo a Dios nuestro Padre, que es la fuente de toda bendición. Chao, iglesia.